Bueno, pues hola a todos y a todas, pues bienvenidas y bienvenidos al Seminario Internacional de Arqueozoología Latinoamericana, que agradezco muchísimo la organización de las diferentes arqueólogas, 3 arqueólogas que nos han ayudado a conformar el ciclo de conferencias, avances en arqueozoología del Perú al Bicentenario. Agradezco mucho a Mari Ávila, que la tenemos aquí, a Cecia Montoya, perdón, a Karen Durán, que nos estén facilitando, por un lado, que estén dentro de la organización de este ciclo de conferencias. Y pues en especial también pues agradecerle a todos y a cada uno de ustedes que se han podido conectar el día de hoy, que en México y en Perú tenemos el mismo horario, afortunadamente, para que no se nos complique. Pero bueno, pues vamos a estar transmitiendo para otras regiones y vamos a tener aquí a colegas de diferentes partes del globo terráqueo el día de hoy. Y pues le voy a dar la palabra a Karen Durán para que nos lea un poco sobre nuestro invitado. Muchísimas gracias, Ali Altamirano, por aceptar esta invitación. Y pues, Karen, adelante, Karen. Ok, buenas tardes con todos, muchas gracias. Bueno, quiero presentar a un sobresaliente investigador, él es Ali Altamirano. Él es afiliado al Departamento de Paleontología de Vertebrados del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima y a la organización ACOREMA, Áreas Costeras y Recursos Marinos de Pisco. Bueno, dentro de su CV podemos ver que él cursó estudios de medicina veterinaria en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Actualmente se desempeña como investigador del Departamento de Paleontología de Vertebrados en la especialidad de aves y condrístidos. Además de realizar análisis arqueológicos en diferentes sitios arqueológicos del Perú, como el programa arqueológico Huanchaco, Los Morteros, Samanco, Cardal, Chahuinpunta, entre otros. Y bueno, una de las publicaciones más destacadas es la que realizó junto con Vargas Narvalde el año 2014 acerca del estudio del tiburón blanco en el centro ceremonial de la Huaca Pujllana, ¿no? Él ha hecho bastantes investigaciones justamente en la Huaca Pujllana. Y bueno, en esta ocasión, Ali nos va a explicar un poco sobre las aves del sitio arqueológico de Huaca Pujllana, de Lima. Pues muchas gracias, Karen. Pues regresamos entonces los micrófonos, Ali. Pues adelante, Ali, y pues si puedes compartir tu presentación. Buenas tardes con todos. Un gusto estar acá y un gusto que me hayan invitado tanto el comité de organización de aquí, de Perú y de México. Muchas gracias por este espacio para poder difundir nuestras investigaciones y esperando no solamente hacer llegar nueva información al público, sino de que a su vez invite o incite en otros estudiantes e investigadores a que este tipo de, no solo de espacios, sino de investigaciones en arqueozoología vayan aumentando. Y gracias también, Karen, a los organizadores por estas cálidas palabras de bienvenida y este resumen de CV. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ali Altamirano. Como ven, yo soy parte del Departamento de Paleontología del Museo de Historia Natural de la Universidad Mayor de San Marcos y soy parte de la ONG Áreas Costeras y Recursos Marinos. La mayor parte de mi investigación se centra básicamente en la investigación de las aves, especialmente su evolución y los peces condrictios. Pero yo tengo un énfasis especial en conocer la evolución de las aves marinas. No tanto acerca de su origen evolutivo a partir del registro fósil, como de su registro histórico. Y para eso, los sitios arqueológicos, tanto en diferentes lugares del Perú, son muy importantes. Así nos permite a nosotros conocer cómo es que estas poblaciones antiguas, tanto de personas como las comunidades naturales, han ido cambiando o han permanecido intactas a través del tiempo. Y de hecho, mi primer sitio de investigación al cual acudí
a invitación del arqueólogo Pedro Vargas ya hace muchísimo tiempo, fue este sitio, Huacapuyán. Ahí está. A manera general, Huacapuyana corresponde a un sitio de la cultura Lima, que es un sitio intermedio temprano. Está muy bien conservado. Se ha hecho muchos trabajos de reparación y refaccionamiento, y en la actualidad siguen habiendo varias temporadas de campo. Justamente en las figuras A y B, en la parte izquierda, se ven la localización del sitio en la costa central del Perú. Y como les venía comentando, este sitio corresponde al intermedio temprano. Lo que queda del sitio, porque una buena parte fue urbanizada, es esta plaza mayor que está a la derecha, en la cual se han ido excavando en diferentes temporadas, en diferentes cuadrantes de esta plataforma. Lo interesante y lo que más me llamó la atención fueron los hallazgos de restos de animales. Desde sus inicios, con la doctora Flores, en los años 80, ya se sabía de que en este lugar se venían encontrando restos de camélidos, de cuyes, de animales domésticos continentales, que son típicos para esta cultura, para la cultura Lima. Sin embargo, mientras seguían las excavaciones, imagínense que han seguido desde el 80 hasta la actualidad, se ha ido recabando suficiente información para saber cómo eran, cómo es que esta comunidad tan antigua le dio un uso no solamente a animales domésticos, sino a la fauna silvestre, o las comunidades naturales que encontraban en su entorno. Esto es, digamos, Lima hace unos 200, 700 antes de Cristo. Y es muy interesante saber cómo es que esto en tan poco tiempo, porque estas comunidades han estado presentes por millones de años, y desde que ha estado el hombre presente con estas culturas, por ejemplo, las han ido utilizando. Y es muy interesante conocer cómo estas comunidades naturales pudieron prevalecer o han cambiado. Entonces, con este enfoque es que yo comencé a hacer algunos estudios. Previamente, para este lugar, para este sitio arqueológico de Huacapuyana, ya se sabía de que existían unos momentos rituales en el que había unas ciertos banquetes, ciertos festines, y se utilizaban toda la fauna circundante. Previamente, los trabajos del biólogo Apolín con el arqueólogo Pedro Vargas habían dado a conocer de que para este lugar se habían utilizado especímenes de tiburones, como el tiburón maco de aletas cortas, el tiburón azul y el tiburón cobrizo. Digamos que son noticias interesantes porque previamente estas especies fidedignamente no se habían identificado. Y para este sitio, por ejemplo, para Prionace glauca, se habían encontrado las aletas casi momificadas, las aletas pectorales que son típicas para esta especie. Entonces, digamos que se tenía para ellos información a partir del cual se pueden identificar estas especies certeramente. No solamente se tenían las vértebras, como usualmente se encuentran en los sitios bastante comunes, sino que se tenían estos elementos. Se tenían las aletas pectorales que sirven mucho para identificar certeramente esta especie. Luego, para el tiburón maco de aletas cortas, se encontraron algunos restos de sus dientes y también las vértebras, que son muy típicas para los lamniformes, al igual que el Carcharinus brachyurus. Digamos que estas especies, que tienen una distribución un poco pelágica para la costa peruana, fueron utilizadas por estas comunidades, que es interesante para saber de que tan antiguamente eran posibles de pescar estos animales que no se les ubica en la costa peruana, digamos que en la zona más cercana a la costa como en la actualidad. Lo más interesante que me llamó la atención y fue mis primeros trabajos en Huacapuyana fue el hallazgo del gran tiburón blanco. Para este sitio se utilizaron diferentes especies marinas, muchas especies de peces óseos, eran especies que se encuentran en la actualidad cercanos a la costa. Tenemos tiburones que habían sido encontrados y muchos de ellas eran de fuentes pelágicas. Todos están presentes en la actualidad, digamos que todos forman parte de las especies típicas que se encuentran en la costa peruana ahora.
Sin embargo, los hallazgos de este tiburón blanco eran, digamos, sensacionales, porque en la actualidad el gran tiburón blanco, a pesar de que se lista como una especie presente en la costa del Pacífico sureste, no solamente para Perú, sino hasta Chile, es una especie completamente rara. Digamos que históricamente se la habrá visto unas 2 veces, y casi todos son adultos. Este ejemplar, procedente de la cultura lima de Huacapuyana, es un ejemplar juvenil. Digamos que las estimaciones que se hicieron de alometría a partir de sus dientes muestran de que fue un ejemplar de máximo 1,70 m, casi un recién nacido, y estuvo presente en la costa peruana. Eso es una información interesante para saber que esta especie se estuvo reproduciendo, que por lo menos los juveniles tan pequeños estuvieron presentes en la costa peruana durante aquella época. En la actualidad ya casi no se le ve esta especie por ningún lado del Perú. Hay muy pocos registros históricos y ha estado ausente en los últimos 70, 80 años. Sin embargo, para este lugar sí estuvieron presentes a otros ejemplares que me parece que fueron adultos, un poco de mayor tamaño que este espécimen, también fue encontrado para otros estratos. Entonces tenía una presencia no rara para aquella época. Solamente para dar idea de este diente, este es una mano, para que vean lo pequeño que es este diente del gran tiburón blanco, pero es un ejemplar juvenil, un recién nacido. Entonces, con esta información previa de que no solamente para este sitio se utilizaron, la población humana no solamente utilizó camelios o animales domésticos, como cuyes también, alguna fauna local que era bastante costera, como unos peces óseos, sino que también hubieron uso de tiburones, de animales que eran pelágicos y animales que eran completamente raros a la costa peruana en la actualidad, como es este ejemplar del gran tiburón blanco juvenil o recién nacido. Entonces, con esta idea de que estos animales tan raros estuvieron presentes aquí, me seguí preguntando qué otro tipo de fauna más se podría encontrar. Yo realicé un análisis para los especímenes que habían sido excavados en la temporada 2017, y la pregunta que yo me hice es si animales tan raros que eran pelágicos y no son comunes en la costa peruana actual, entonces es posible encontrar animales que en la actualidad son raros y que no se tienen esta distribución para Lima, especialmente por son de la cultura Lima, y justamente están aquí en el departamento de Lima, podría encontrarse la ornitofauna. Esta muestra representativa son algunas de las especies, incluyendo algunas de las aves pelágicas que tienen una distribución, digamos, por parches en la actualidad y que sí estuvieron presentes aquí durante el tiempo de la cultura Lima. En la actualidad, es como el guanay, una especie bastante común de cormorán, es una especie endémica para la costa peruana actual, al igual que esta otra que es más rara todavía, es un celariforme, menos unos 15 a 20 centímetros de largo, es un ave pelágica, vive asociada a las islas. Frente a Lima sí tenemos algunas islas que no están tan lejos de la costa, me parece que están a unos 10, 12 kilómetros, en las cuales históricamente debieron haber potoyungos. Pero en la actualidad, aquí, si nosotros vamos a las islas acá frente a Lima, ya no lo encontramos por problemas antropogénicos. Ya no existe, solamente hay ciertas colonias de esta ave. Entonces la pregunta que yo me hacía es si es que esta ave era relativamente común, este pelecaniforme tan raro, común, estaba presente dentro de la fauna utilizada en Huacapuyá. Imagínense, porque para conseguir esta ave no se tiene que ir pescando cerca a la costa, se tiene que ir fuera o en las islas, que es su lugar de hábitat. Otras especies que son bastante comunes, si nosotros vamos en toda la costa, es el piquero peruano. Y otra de las aves que no son marinas, sino que son continentales, es esta especie, es el huerequeque. Es un charadiforme que está presente en casi todas las zonas desérticas o me parece que también cerca de los humedales, presente aquí en Lima y toda la costa sur. Hasta Ica me parece que está presente.
Mientras que en los humedales, aquí en Lima, tenemos unos cuerpos de aguas dulces, que son humedales, son cuerpos naturales, y una de las especies más comunes es este ráyido, que es la la polla de agua. Digamos que, a manera general, estos son aves que son bastante comunes de encontrar en diferentes ambientes naturales, en ambientes marino, pelágico, en ambientes desérticos, y en cuerpos de agua dulce como los humedales, como es esta polla de agua. Y otros ambientes, digamos, de bosquecillos, en zonas un poco con presencia de árboles, son estas tortolitas, nosotros le decimos que son un colúmbido y que son típicos de acá, son especies endémicas de aquí, de nuestras zonas. Entonces, lo que procedí a hacer es hacer un análisis total de todos los restos óseos, todos los restos de fauna. La mayor porcentaje, digamos que del 100% de los especímenes, solamente el 30% corresponden a especímenes de aves. La gran mayoría corresponden a especímenes de mamíferos, en su mayoría corresponden a animales domésticos como los camélidos. Sin embargo, dentro de las aves, las más comunes y predominantes correspondían a estas especies de cormoranes, a los guanayes. Digamos que estuvieron enfocándose en especies que les podía proveer de gran cantidad de carne y que eran fácilmente recolectables. Otra especie común, por ejemplo, y que no estaba presente o que no fue muy común, fue el pelícano peruano, que es una especie bastante grande. Sin embargo, digamos que su colecta o su captura debió haber sido muy complicada, porque es un ave bastante volumen. En cambio, los guanayes, que son especies que existen por millones, son aves guaneras, se le considera aquí, entonces debió haber sido más factible. Usualmente los elementos que se han conservado de estas especies corresponden a elementos del esqueleto apendicular, o corresponden a las patas o a las alas. Tenemos algunos elementos del esqueleto axial como las vértebras y me parece que hay muy pocos ejemplares de cráneos. En su mayoría, la conservación de estos especímenes es muy buena, lo cual me ayudó a mí, me facilitó poder identificar caracteres diagnósticos que me permitan a mí poder aseverar que corresponde a una especie en particular. De manera que yo utilizando estos caracteres anatómicos y otros por el tamaño. Digamos que dentro de todas las especies de cormoranes, el guanay que tenemos en la actualidad es el más grande de las tres especies, comparado con el patillo, chuita o el cuervo de mar, que es las otras tres especies. Y lo más interesante aún, voy a poner mi cursor en caso se pueda notar, fue la presencia de estos dos ejemplares. Para este caso solamente estoy mostrando estos dos ejemplares, pero corresponden a una muestra del potoyunco peruano, que es este pequeño pelecaforme que tiene una presencia oceánica o pelágica. Lo cual me fue muy interesante conocerlo porque es una especie que ya no está listado para Lima, ya no se le encuentra acá. Sus poblaciones ahora están por ejemplo, la Reserva Nacional de Paracas, y recientemente se han descubierto ciertas poblaciones más al norte. Me parece que solamente hay una sola isla en la cual todavía existen sus colonias. Sin embargo, para la cultura Lima, estas aves estaban presentes en aquella época aquí frente a Lima. De repente su colecta, porque estos ejemplares no eran muy comunes dentro de todas las especies de aves, estos eran raros, no debe haber sido fácil, y probablemente han sido ejemplares o que han caído de repente en algún tipo de red, o algún tipo de varamiento, o que han podido ser capturados en las islas que son donde estos animales viven. Otra de las aves que me pareció interesante que hemos encontrado fueron palomas, así como mostré la columbina, que son palomas pequeñas. También encontramos restos de palomas dentro del análisis que se hizo de los especímenes del 2017. Entonces era interesante porque no solamente se está mezclando especies que se encuentran en estos ambientes, en el mar, ya sea costero o pelágico, sino que también especies que estaban en el mismo continente, por ejemplo, las palomas. Otros ejemplares que también encontramos fueron restos muy raros, pero sí se encontraron, fueron los restos de esta polla de agua, de este gainula, de este ráyido.
que está asociado solamente a los cuerpos de aguas dulces, que son los humedales, que pudo haber sido una fuente para procurar agua dulce para poder llegar a los sitios o llevar al sitio durante esta época de festines o para su uso diario. En esta figura trato de resumir a grosso modo cuántas especies hay por cada taxón que se ha identificado. Como pueden ver, el G, que es uno de los grupos más resaltantes, corresponde a los falacrocorácidos, que son los cormoranes. El guanay, como les mencionaba, hay 3 especies de cormoranes aquí en la costa peruana y los 3 estuvieron presentes. El guanay, el cuerpo de mar y la chuita. Y como les había mencionado, el guanay, que es la especie más común, probablemente de la cual pueden procurar la mayor cantidad de carne, y la cual se encuentra en la actualidad se encuentran por millones. En aquellas épocas en las cuales no estuvieron tan impactadas como en la actualidad, su población debe haber sido aún mayor. Láride, en C, solamente hemos podido encontrar un morfotipo que probablemente corresponda a una especie, que es la más común, que es la gaviota peruana. Aún su identificación a nivel para cerciorarme que corresponde a esta especie en particular todavía está en procedimiento. Dentro de los chradiformes, es probable que estos correspondan a estas chradiformes tanto como el burrínide, sino las tipos que se encuentran ahora en la actualidad, y algunas viven todo el tiempo aquí en la costa peruana. Zulide corresponde a los piqueros. En la actualidad, hasta el momento, solamente he podido llegar hasta el género Zula, porque es bastante complicado diferenciar a veces tanto el piquero peruano como el piquero de patas azules. Varios autores han demostrado de que existe una variabilidad osteológica tan amplia que en muchos casos es muy difícil llegar a una especie en particular. Y el otro caso interesante fue que habían varios ejemplares de paseriformes. Me parece que hasta el momento hay 3 morfotipos que probablemente se convierten en 3 especies. No creo que los hayan utilizado en particular, me parece que han sido algunas especies que han muerto cerca de donde están estos lugares, que serán como un tipo de basureros, atraídos por algunas moscas y han fallecido ahí, pero no me parece o no he encontrado ni una marca de uso en estos animales que me cerciore a mí o que me dé alguna idea de que literalmente fueron usados con un fin más allá de que estuvieran presentes en el sitio. Marcas de uso. Estuvieron presentes solamente en las especies más grandes. Por ejemplo, el guanay. Lo que estamos viendo aquí es una vista dorsal del número de un guanay, y estas marquitas que se ven en el extremo distal, donde está el círculo rojo, son marcas de cortes. Al momento todavía estamos tratando de analizar si es que los diferentes tipos de marcas de cortes, la profundidad, más o menos para hacer un estudio detallado y ver si es que se puede identificar a un morfotipo de instrumento que es utilizado para estos fines. Hay marcas de cortes y todos están presentes siempre en las aves marinas, como por ejemplo el guanay que acabamos de mostrar. Esta información a mí me parece interesante, complementaria con el trabajo que presentamos anteriormente. Esto quiere decir que no solamente en la costa peruana, por millones de años, tanto como lo muestra el registro fósil, hubo unas especies que son más comunes, como el tiburón blanco, que en la actualidad, sino que algunas otras, sino que en un tiempo más corto, como ejemplo en este tiempo histórico, y como lo demuestra este sitio de la cultura Lima, muchas especies estuvieron presentes, especialmente algunas que están en peligro de extinción, como el potuyunco peruano. Es interesante saber de que especies que están en diferentes ambientes, tanto marino pelágico, acuático, que son estos cuerpos de agua dulce, de desierto, como es el huerequeque, o de especies que están en ciertos bosquecillos, como las palomas, todas fueron usadas y todos estuvieron presentes en este lugar de la Huaca Puyana durante el tiempo de la cultura Lima. Hasta el momento todavía tenemos esta información porque todavía hay muchos ejemplares más por seguir trabajando
para tener una idea más estructurada del uso en particular, o si ha habido algún enfoque acerca de alguna especie marina o continental. Hasta acá ha sido mi información que tenemos sobre las aves del sitio Huacapuyana correspondientes a la cultura lima. Ali, pues muchas gracias por la información y por esta conferencia muy interesante. Yo creo que hay muchas dudas y preguntas alrededor de esta problemática. Primero, pues recibe el aplauso de todos los que estamos aquí en esta sala. Y bueno, los que puedan poner el icono de aplausos, pues adelante. Muchísimas gracias por iniciar este ciclo de conferencias con esta presentación. Y bueno, pues vamos viendo primero que Huaca se establece, según los datos que aquí tengo, y ustedes corríjanme, se establece en el 200 al 700 después de Cristo. Es una cultura que realiza arquitectura, y esa arquitectura también considerada monumental en esta región. Y claro, los ambientes, como muy bien lo comentas, pues tenemos ambientes costeros y también tenemos ambientes de tierra adentro. El desarrollo de esta cultura como tal, pues va a tener como diferentes etapas, y la principal es la del 200-700 después de Cristo. Después vemos que, bueno, según los datos que aquí tengo, por eso es importante que me corrijan, 800 al 900, pues se empieza a ver como un decrecimiento de un sitio urbanizado como tal. Y por lo tanto también la información de este tipo de elementos que nos ha venido presentando, pues son importantes, porque yo ahí alcancé a ver huesos con cortes bastante interesantes, unos huesos largos, si no mal ubico, tibias, o bueno, tibiotarsos, por ahí, que para mí, en lo personal, me parecen instrumentos podrían ser hasta musicales, pequeñas flautas, pero bueno, en el caso de esto. También es interesante ir observando que la investigación que realizas, pues se centra en esta complejidad. Es una complejidad que me gustaría que nos comentaras, la dificultad de las colecciones, de referencia, cómo llegas a identificar estas especies allá en este sitio. Y bueno, te cedo la palabra para que nos expliques un poco el cómo. ¿Acudiste a alguna institución? ¿Tuviste que hacer una colección de referencia, bibliografía y demás, por todas estas precisiones de especies? Pues adelante, Ali, y después le vamos a dar la palabra al doctor Raúl Valadez, y después de él le damos la palabra a la maestra Norma Valentín, y ya van llegando las preguntas que le voy a pedir a Cecia que nos las vaya leyendo más adelante. Entonces sigan dejando las preguntas, sí las vamos a leer con mucho gusto. Y pues adelante, Ali, sobre cómo te enfrentas a la identificación. Excelente, muchas gracias. Bueno, sí, bueno, al principio, bueno, yo tengo unos 13 años haciendo paleontología, y como les menciono, mi enfoque siempre han sido las aves. Pero, a ver, haciendo memoria, eh, al principio alguna identificación o al principio algún trabajo que tenga que ver tanto con los huesos, con la osteología, con la anatomía, siempre es bueno tener una fuente de referencia. Eh, Cuando comencé el trabajo con las aves, eso fue hace unos 13 años atrás, eh, claro, en el Museo de Historia Natural y en mi organización, en el COREMA, sí tenemos una colección que en el caso del laboratorio de paleontología es de referencia, porque tenemos una colección
que nos ayuda a nosotros a entender mejor los fósiles. Así que tenemos una colección de referencia pequeña, modesta, de animales modernos. Y como es paleontología, todo está abocado a los huesos, pues es una colección osteológica acerca de ello. Para el caso de mi institución, pues nosotros trabajamos bastante con, de mi otra institución, de Acorema, pues nosotros trabajamos bastante con eh, ambientes marinos, con todo lo que tiene que ver con eh, el estudio tanto de la ecología de estos animales como del impacto antropogénico actual. Entonces, igual nosotros tenemos una colección bastante grande eh, de todas las especies, de varias especies, no de todas, pero sí de varias especies marinas de la costa peruana. Entonces, desde hace 13 años, con este background, pues comencé a estudiar, digamos, hueso por hueso. Y como era mi enfoque especial el estudio de las aves, pues me basé tanto en esta base, en estas gigantescas colecciones, como en bibliografía. Los trabajos más comunes, por ejemplo, son Mommel y Whitmer, eh, sobre la histología de las aves, que es un trabajo muy bueno para ubicar todos los puntos anatómicos y conocer acerca de ello. Hay algunos libros que hay en la actualidad que son eh, guías de identificación. A mí me parece que hasta cierto punto son buenos. Lo malo es que la costa peruana de por sí, las especies que tenemos acá, presentan sus particularidades, las cuales a veces distan mucho de lo que puedan presentarse en las guías de identificación, que están basadas en poblaciones o en especies animales que vienen de otros lugares. Por ejemplo, hay muchas guías de identificación en Norteamérica, de repente, pero las especies que están acá, pues, eh, sus, sus variantes anatómicas que a veces las hacen, eh, no nos llegan a poder ayudar tanto para la identificación. Eh, lo más, digamos que lo más sencillo de identificar siempre son los huesos largos, como los tarsos, metatarsos, los tibiotarsos, los húmeros, que son las partes más durables y las que mejor se van a conservar. Caracteres que se van a utilizar usualmente están en las partes distales o proximales. La región proximal de un tarso metatarso, de un cormorán, por ejemplo, tiene sus particularidades que no lo va a tener un tarso metatarso, por ejemplo, de un pingüino. Por ahí pueden ser características que uno va tomando de más general a más específico. Lo más específico, para el caso de algunos de los grupos, pues puede ser el tamaño, pero para eso ya se necesita hacer medidas osteométricas, hacer la osteometría. Y a partir de esos datos, uno puede plotear, puede hacer un gráfico de dispersión bastante simple y va a ver que todas esas especies se van a disgregar, van a formar grupos unos de otros. Otros, para el caso, por ejemplo, de un guanay y de un cuervo de mar, la diferencia es tan resaltante que al ojo simple uno no lo puede notar. Pero lo más importante siempre es tener un dato numérico bastante duro que nos sirva a nosotros para crear una base de datos, para poder hacer análisis posterior. Digamos que esos son algunos de los métodos que uno puede utilizar para poder identificar o llegar hasta un nivel de una especie. Pero lo otro es, al principio siempre va a ser más complicado porque uno tiene que mirar al espécimen, digamos, mirar un hueso, comenzar a anotar todas sus partes anatómicas, el nombre de cada foramen, de cada cresta, saber si es derecho o izquierdo, si es proximal o distal, eh, cosas que al principio yo no tuve, pero que ahora, eh, con este conocimiento, que espero difundirlo de repente en ponencias o en clases que me pueden invitar más adelante, sería bueno compartirla para que los estudiantes no tengan este problema desde el comienzo. Pues muy interesante porque desde el punto de vista tienes una base paleontológica para, digamos así, enfrentar la problemática paleozoológica en este caso, y también el hecho de tener o estar o armando colecciones de referencia a partir de ciertas estructuras, en este caso estructuras óseas de aves. Y algo también interesante, que ahorita le doy la palabra al doctor Raúl Valadez, las propias identificaciones que hace sobre
las especies, estos huesitos arqueológicos ya identificados también sirven como, o no como, sino serán parte de esas colecciones de referencia o puntos para regresar y decir, ah, sí, aparecen con cierta frecuencia estas partes anatómicas y de estas especies. Muy, muy interesante. Y aparte, veo que eres muy joven y creo que, no creo, espero que sigas trabajando este tipo de problemáticas. Y pues cedo la palabra al doctor Raúl Valadez, que desde México lo tenemos aquí presentes. Adelante, Raúl. Hola, buenas tardes. Pues mis felicitaciones por ese interesante esfuerzo. Es obviamente un trabajo para mucho tiempo y espero que tengas tanto el tiempo como los móviles para poder estarle sacando ahí todo lo que se pueda. A mí sobre todo me interesa pues que des tu punto de vista sobre un aspecto que me pareció relevante a propósito de toda esta situación de especies presentes, ausentes, especies silvestres. He leído un poco sobre el lugar, sé que pues fue una urbe importante en su momento, y por lo mismo, pues eso implica una explotación de los recursos naturales, domésticos, todos, pues en situaciones que a veces, pues nosotros no alcanzamos a dimensionar bien porque pensamos que todas las culturas, todos los pueblos prehispánicos cuidaban en extremo todo lo que eran los recursos naturales, ¿no? Por lo mismo, me pareció interesante el pedir tu opinión respecto de esas especies de aves, sobre todo, que están en un tiempo, luego ya no aparecen, demás. ¿Tú qué crees que haya ocurrido con ellas? Que pues desaparecieron, por lo menos del registro arqueológico, porque las personas dejaron de interesarse en ellos, ya no aparecen porque las circunstancias ambientales se modificaron por condiciones naturales, o el hombre ahí alteró algunos de los esquemas ecológicos que requerían estas aves, de modo que al paso del tiempo simplemente dejaron de llegar ahí y ya dejó de ser un recurso aprovechable. ¿Qué es lo que tú ubicas como arqueólogo, pero también como una persona que conoce toda esa zona? Muchas gracias, doctor Raúl. Bueno, de hecho, bueno, sería mi punto de vista como veterinario, paleontólogo, arqueólogo. Yo tengo otro tiempo de estudio. Sí, es un tema muy interesante el que algunas especies estén presentes, algunas especies que son endémicas están presentes por lo menos en el registro arqueológico para el sitio, y luego ya no están. Y en la actualidad, pues ya no, en esos lugares, o por lo menos frente a Lima, esta especie ya no se la encuentra. A mí me parece que es más un tema antropogénico, pero no es tanto ligado a sitios arqueológicos, o por lo menos al tiempo arqueológico en general, sino a un tema histórico más reciente. Muchos de estos lugares, que eran islas guaneras, pues fueron depredados debido a la extracción del guano mismo, y que era el lugar donde estas aves, como el potoyunco peruano, hacían sus nidos. Como no se tuvo un buen manejo para la extracción de este recurso, pues muchos de los lugares para la reproducción y el cuidado de las crías o los huevos fueron completamente destruidos. Y esta especie, que era tan sensible como el potoyunco, pues simplemente para este lugar, las islas frente a Lima, pues se extinguió. Es muy interesante que hasta el momento esta especie no ha regresado a estos mismos lugares. Tenemos poblaciones relictas que están en el sur, pero de que haya una población perenne como siempre las ha habido, por lo menos el tiempo arqueológico lo demuestra, en la actualidad ya no pasa eso. Probablemente todo el ecosistema, o toda esta morfología que se había creado a partir de las capas gigantescas de guano que estuvieron presentes en estas islas se destruyó por completo,
y hasta que no se regenere ese, por lo cual va a pasar demasiado tiempo, no sucederá o no reingresará esta misma especie al lugar. Otras especies de aves, me parece que haya sucedido lo mismo, me parece que no. Las demás especies todavía, las demás especies todavía siguen presentes acá en este lugar. No digamos que son extremadamente comunes, pero sí están todavía perennes, todavía sus poblaciones se mantienen, tienen una reproducción bastante normal, cíclica todos los años. Pero es obvio, ¿no? Que todo el urbanismo de aquí en nuestra ciudad no solamente destruyó los sitios arqueológicos, sino a todas las partes naturales que se quieran el hábitat para estas especies. Ok, pues muchas gracias y nuevamente te felicito por todo este trabajo. Solamente para recalcar, se me estaba escapando, creo, los especímenes que son parte de la colección osteológica de Huaca Puyana se mantienen dentro del sitio. Me parece que ellos tienen, la misma Huaca tiene sus colecciones, las cuales ellos las van cuidando o curando todos los años y están perennes siempre en el lugar. En caso de que alguien quiera ir o ser voluntario dentro de sus trabajos, pues simplemente puede acceder a la página web e ingresar para poder hacer algún tipo de estudio o trabajo. Sería interesante si luego por este medio nos pones la dirección para acceder a esta página, Ali. Pues miren, ya hay preguntas y les agradecemos muchísimo a las personas que amablemente nos están aquí colocando las preguntas. Y Mari, si quieres comenzar con las lecturas de algunas preguntas. Sí, claro. Buenas tardes, Ali. Felicitaciones por tu exposición. Un gusto siempre escucharte. Bueno, empiezo. La primera pregunta es de Rao y bueno, dice, hola, gracias por la exposición. ¿Hay algunas publicaciones que han salido sobre este tema? Especialmente sobre lo que tú has realizado, ¿no? En Huaca. Ok, sí, el artículo sobre el tiburón blanco, eso ya está publicado en la revista International Journal of Archaeology. Acerca de las aves, hasta el momento solo tenemos un resumen para el Congreso de Ornitología. Es hasta ahora lo que tenemos publicado sobre ello. Todavía pienso de que tenemos que seguir analizando la mayor cantidad de muestras para tener una idea más completa de lo que sucedía con las aves, en realidad, o sucedía con la fauna en general, y poder publicarlo, poder dar una publicación bastante sustanciosa sobre ello. Muchas gracias. Y Seshia, pues adelante, seguimos con las preguntas, comentarios en esta sala. Uy, el micrófono, Seshia, ¿lo tenemos apagado o el audio nos está fallando por allá? Sí, no se escucha. Mari, ¿nos puedes? A ver, Seshia, a ver, ¿ya? Uy. Ok. La segunda pregunta es, ¿qué especies de aves fueron utilizadas para elaborar artefactos? Buena pregunta. Hasta el momento me parece que son guanayes. Por lo menos huesos largos o húmeros o algunas ulnas de guanay. Igual, yo... Aunque... Sí, yo por ahí alcancé a ver, te digo, estos tubitos cortados que me parecen en las bibliografías que he notado, especialmente en América Latina, las usan como especies de silbatos, tapan, recordando que el hueso largo de un ave es hueco y ligero, tapan de un lado el orificio, lo acercan mucho al mentón y de ahí sale un sonido. Esa es una de las propuestas y la otra pues con sus diferentes orificios para sacar ciertas tonalidades. Y también recuerdo en tu exposición por ahí también de estos huesos largos
que también podría ser un uso en el lado de México. Las culturas prehispánicas lo utilizaban como pequeñas cuentitas. Entonces, sí, la utilización de huesos de ave por la estructura y la característica. Y otra de las cosas es que también estos huesos de ave tienen otra particularidad. Sí, son digamos, se van puliendo digamos, con la utilización. Entonces, eso también les da otra distinción, a grandes rasgos, lo que para añadir un poco a esta información. No sé, Ali, si quieres comentar algo más. No, de hecho, su información era bastante completa. También me estaba preguntando porque hay un tipo de desgaste que era bastante particular y me parece que de repente el uso puede haber sido un factor. Hay un tipo de pulido bastante fino, digamos, que, bueno, a veces a nosotros nos gusta hacer experimentos, así que utilizamos algunos huesos y lo empezamos a rayar o a pulir con diferentes materias para ver cuál es el resultado. Muy bien. Karen, seguimos con las preguntas. Karen, adelante. Sí, claro. Bueno, felicidades por tu exposición, Ali. Bueno, Maricruz nos pregunta, ¿las aves identificadas aparecen en la iconografía de la cerámica? Buena pregunta. De hecho, en la iconografía, en cerámica, aparece el tiburón. Justo en el Museo de Boca Puyana hay un pequeño museo para visitantes. Hay una vasija bastante grande en la cual aparece la boca casi entera de un tiburón, o la especie que más representa, la que más ha representado siempre son los tiburones, me parece. Aves en general no me he puesto a identificarlas o tratar de identificarlas a partir de iconografía, no por el momento todavía. Muy bien, pues gracias. Y le vamos a dar ahorita la palabra a Norma Valentina. Esperemos que pueda abrir su micrófono para que nos hable de estas pues experiencias desde México con las identificaciones de las aves. Normita, muy buenas tardes allá en Ciudad de México. Buenas tardes, ¿cómo están? Pues muchas felicidades, ¿no? Por tu trabajo, sé que es muy laborioso y y hay que tener mucha paciencia para poder conocer y aprender de cada uno de los huesos. Las aves son tan variadas en los restos óseos que pues sí es un poco complicado, ¿no? Aquí, por ejemplo, a mí me hace un poquito ruido el que nos hables en nombres comunes de las aves de allá, cuando pues aquí las conocemos con otro nombre, ¿no? Entonces, a veces, para ubicarlas, yo creo que a mí me gustaría que dijeras el nombre científico para que todos pudiéramos estar en la misma sintonía, ¿no? Por ejemplo, Zula, allá le llaman, no recuerdo qué nombre dijiste, aquí les llaman gaviota, ¿no? Y así cosas así que podríamos ponernos más, a mí me mueve un poquito eso, pero porque no me las sé todas. Entonces, pero sí es muy interesante, ¿no? El cormorán, por ejemplo, aquí en el área maya, está muy representado en la iconografía, ¿no? De la cerámica, está muy representado, está representado como en la pintura mural, estaba representado, y en los restos óseos en algunos sitios de la costa, así también como las gaviotas, los pelícanos, ya para la parte, el del Océano Pacífico tenemos, en las poblaciones costeras, tenemos gran cantidad de pelícanos, en los sitios, ¿no? Y acá me comentabas tú que aunque había muchos, no, o sea, no te salieron, ¿no? Pelícanos. ¿Perdón? No, continúe. Sí, y por ejemplo, aquí en Templo Mayor nos ha salido gaviota, por ejemplo. Hay aves migratorias que de repente, bueno, en los meses de noviembre, llegan hasta el centro de México, aquí al Gran Lago llegaban al centro de México. Ahorita, algunos lugares que se han recuperado, están volviendo las aves, ¿no? Pero antes, en la época de migración, varias aves que comúnmente no viven aquí, pero en
en esa época están presentes aquí en el centro de México, nos ha servido para conocer un poco la temporalidad de cuando esas fueron utilizadas, ¿no? Por ejemplo, vemos, también tenemos los códices donde, por ejemplo, el códice florentino están pescando en el lago y se ve como en las redes donde pescan está un pelícano, ¿no? ¿Qué hace un pelícano aquí en el centro? Pero todo eso es como las aves migratorias que en cierta temporada pasan aquí en México. También los rálidos que son gran variedad y que me encantan, pero también son muy difíciles para identificación, ¿no? Teniendo una gran colección, pues sí es factible. Y no se diga los patos, que no vi que solamente tienes ¿cuál era uno de pico rojo? ¿Cómo se llama? No es exactamente un pato, pero sí es acuático. Es un rayo, el gallinula. No, otro que tenías que en la diapositiva estaba nadando y tiene la parte del pico como rojo, la cera roja. Esos también son muy frecuentes. Entonces, pero sobre todo en las poblaciones de la costa. Una pregunta que me surgió ahora que estabas platicando de lo que has estudiado con respecto a la paleontología y con respecto al sitio histórico es si has detectado cómo ha afectado en la temporalidad el fenómeno del niño o de la niña, la presencia y la ausencia de ciertos animales o de ciertas aves, ¿no? Eso también es interesante y quería yo comentarlo y preguntarte a ti eso. Excelente, doctora Norma Valentín. Muchas gracias por sus comentarios y por la pregunta. Bueno, sí, justo me parece muy buen comentario que me ha hecho acerca de los nombres científicos. Bueno, sí, dentro de Zulide, me parece que hasta ahora hay dos morfotipos, variegata y probablemente nebuxi. Variegata es endémico para acá, solo variegata, nosotros le decimos piqueros, y usted nos comenta que le dicen gaviotas. Me parece que están estos dos morfotipos. Dentro de los cormoranes, los Phalacrocoracidae, están los tres, Bougainvillei, Olivaceus y Gaimardi. Dentro de lo más general, los pelícanos sí salieron, pero son muy raros, lo que me pareció bastante inusual. Pelícanos tauos, que es el más común y que, digamos, les proveería de gran cantidad de carne, pues es bien raro que sea más común, otros más pequeños, en cambio me parece que los cormoranes, los falacrocoras serán más fácil, más asequibles de colectar, de poder atraparlos, que un gran pelícano. No hemos detectado cambios bastante grandes, por lo menos me parece que no de la malacofauna, que nos evidencien un niño. De hecho, hasta ahora no hemos hecho algún estudio de isótopos como para saber que hay un cambio bastante grande en la temperatura del agua como para poder identificar una catástrofe climática como esas. Otras temporalidades, por ejemplo, me parece interesante lo que nos estaba señalando acerca de las aves que son migratorias. No he identificado ninguna especie migratoria, de hecho, lo que me pareció raro, porque todos los años acá tenemos aves que van de Norteamérica, Larus, Sterna, varias que llegan aquí durante el verano. Sin embargo, dentro del registro arqueozoológico, migratorios no estuvieron presentes. Casi todos los que estaban acá, todos los especímenes arqueológicos constituyen especies, digamos, que están presentes acá, no que sean de otros lugares, de otra fauna de Norteamérica o de la Antártida. Por suerte no nos salieron patos, como indica, los patos son son muchas especies de anátidos y son bien complicados de identificar. Justamente ahora estoy trabajando sobre la osteología del pato de la puna, que me parece que en trabajos que han salido publicados en Norteamérica sobre filogenias de patos no han tomado en cuenta esta especie, así que estoy trabajando con ello, así que puedo dar fe de que los patos son muy complicados. Dentro de las especies acuáticas, digamos, de cuerpo de agua dulce, dentro de los rayos solamente tenemos gallinula, que digamos es la especie de rayo más común, más grande, digamos, no el más grande, pero de tamaño intermedio, pero sí es una especie más común, y que está, por lo menos en humedales aquí en Lima,
hay los humedales de Ventanillas, los pantanos de Viña, que son más los cuerpos de agua dulce más grandes, donde pudieron haber colectado estas aves. Eso a manera general. Como le estaba mencionando, no hemos identificado un cambio grande, por lo menos en la malacofauna, que es, digamos, especies más sensibles a estos tipos de catástrofes, como un niño o una niña, que nos indicara a nosotros la presencia de un cambio bastante grande en el ambiente. Por lo menos lo que parece es algo bastante típico de la corriente peruana, la corriente de Humboldt. Por lo menos los peces óseos son los que se encuentran hasta ahora en la actualidad y que todos están distribuidos justamente hasta la zona de la corriente de Humboldt, que está influenciada por la corriente de Humboldt. Pues aprovechando que está Normita Valentín y que ha estudiado aves en su taxidermia, a nivel de taxidermia, pues aprovechemos que nos hable un poco de la experiencia. ¿Cómo identificar aves que tienen taxidermia, ya que Aline, pues en este trabajo tiene aves y tiene una complejidad cultural ahí muy interesante, este sitio que quizás no, voy a decir sí o no, existió taxidermia. Normita, adelante. Pues, en este caso, bueno, los restos que yo vi en las imágenes, pues veo que sí tienes alas, huesos de las alas, de las patas, ¿no? Veo tibiotarsos fracturados, pero probablemente como están como fracturados por presión, porque se ven los ángulos del hueso, no sé si para sacar la médula ósea, si al comer, cuando uno come pollo, pues lo ve uno, le saca uno hasta toda la médula, ¿no? Para chuparla, y probablemente sean sean vestigios de comida, porque yo veo que no tienes costillas, no hay pelvis, no hay pues la quilla, que es tan pues grande, pero es frágil al mismo tiempo, ¿no? Porque es muy delgadita en las aves. Bueno, dependiendo del tamaño del ave, pero es la que tiene más carne, ¿no? La que probablemente no está ahí porque la consumieron, que es otra de las cosas que te iba yo a preguntar. ¿Tú crees que todo el material ese fue consumido? Porque veo parte del coracoides, que veo la cintura pectoral, parte de esa cintura. Entonces, casi en la mayoría de cuando preparan la piel no hay coracoides, no se presenta el coracoides. Sí encontramos ulna, radio, el carpo metacarpo, las falanges en el caso de las alas, la segunda, que es muy grande, la primera, y en el caso de las patas a veces varía dependiendo de la técnica que tengan. Se encuentra tibiotarso, se encuentra el tarso metatarso, y ya las falanges, ¿no? Entonces, dependiendo de la manera, hay veces que nada más encuentras las falanges, pero en este caso, a mí me da la impresión que fueron consumidos, y los huesos que más quedan, pues son los largos y que puede uno chupar y tirar, ¿no? En cambio, las costillas son disgregadas, son fracturadas porque son más frágiles, pero lo me llama la atención, nada más tiene alguna que otra vértebra también, no están las vértebras, no sé. Sería cosa de ver los huesos si tienen, según lo que presentó, hay huellas de destazamiento. Se ven las huellas en las porciones distales de los huesos, ¿no? O sea, donde la masa muscular está más adherida al hueso. Entonces, cuando uno ve anatómicamente el hueso y los paquetes musculares, ve uno dónde están más adheridos, y ahí es donde va uno a cortar para soltar el paquete y puede muscular, y puede uno comerlo, ¿no? Pero así es como se ve bueno, yo no alcancé a ver, pero sí está señalado dónde están las huellas estas de destazamiento. Entonces, bueno, lo que nosotros hemos encontrado aquí es que en las aves grandes lo que se ve es el corte en el cráneo. Cortan el cráneo, la parte posterior del cráneo, para sacar la masa encefálica, porque cuando uno prepara una piel, si no quita uno el material orgánico inmediatamente,
empieza la descomposición, al morir el animal, empieza la descomposición rápida y se empiezan a caer las plumas. Por ejemplo, si deja uno, o la piel, se empieza a caer el pelo. Si no quita uno inmediatamente toda la parte blanda, todas las vísceras, todo eso, porque empieza la descomposición precisamente ahí. Entonces tiene uno que sacar rápidamente todo eso para que la piel, las plumas, la piel, quede bien preparada, ¿no? Pero entonces ve uno en las aves grandes el corte en el cráneo, ya sea un corte bien hecho, como encontramos en el Templo Mayor, o también cuando no pueden cortar el cráneo, lo que hacen es agrandar el foramen magnum, lo agrandan por percusión y sacan la masa encefálica. Entonces, ese vestigio queda y se ve, ¿no? En los cráneos duros. En los huesos, por ejemplo, se ven las fracturas en los tibiotarsos cuando se los dejan. Y se ven las ulnas, el radio. Los húmeros frecuentemente los quitan en algunos casos. En algunos casos lo fracturan también a la mitad y dejan el húmero. Entonces, otra de las evidencias. Pero, por ejemplo, en las aves pequeñas, no sacan el contenido encefálico, porque los cráneos son muy pequeñitos, como en los colibríes. Nosotros encontramos colibríes preparados en el Templo Mayor, y entonces ves los colibríes y el cráneo está completito. Ni siquiera los flejes de la lengua, porque el colibrí, como saca y mete la lengua para comer, entonces la lengua tiene un yoides muy estilizado. Entonces, como el pájaro carpintero, por ejemplo, que el yoides da vuelta en el cráneo, así. Entonces, hace que esas dos bandas delgaditas de hueso giren cada que ellos sacan la lengua, entonces esos flejes giran alrededor del cráneo, hasta se le hacen, tiene unos como surquitos ligeros, porque ahí es donde está el movimiento de este fleje óseo para que los colibríes se alimenten. Entonces está completito, o sea, no lo quitan. Entonces, en este caso, dejan el cráneo completo. Entonces no tenemos esa evidencia del corte, pero sin embargo tenemos la evidencia del número de huesos y qué huesos son los que quedan en el esqueleto para retener la piel, ¿no? Para que la piel tenga una forma como si estuviera viva, ¿no? Pero aquí no sé, realmente necesita uno ver los huesos para verlos con detenimiento y ver qué hay. A mí lo que me llama la atención es que sí, no está la parte media del cuerpo, pero sí tenemos el coracoides, esos, no sé, quedarían pegados a los huesos, ¿no? Del húmero y los demás, porque húmero sí tienes, ¿verdad? De algunos. Ok. Sí, gracias por su información, por sus comentarios. Vaya, qué interesante que tengan animales, aves taxidermizadas completas en el sitio. Sí. Sería realmente alucinante para nosotros encontrar algo así. A mí me gustan mucho las aves, y encontrar todo el cuerpo de un ave sí sería lo máximo. Sí, aquí encontramos águilas, colibrís y el ibis espatulado, pico de pátula. Esos encontramos preparados en piel. Wow. Por lo menos la intención de esta presentación es más para ver el cambio o para señalar algunas especies identificadas que ya no están en la actualidad, por lo menos que ha habido un cambio en la composición actual de la ornitofauna. Como les estaba comentando, de que el trabajo todavía se debe continuar y que se necesita hacer un análisis más amplio para tener una idea exacta de cuál ha sido el uso que se le ha dado a las aves, pues todavía hay material que necesitamos seguir midiendo, identificando, tabulando para saber exactamente si es que algunas especies han tenido diferentes usos o todos se han usado de la misma forma. Sí hay vértebras, sí hay otros elementos como por ejemplo los insacros, parte de las pelvis, los esternones, como bien mencionas, son muy sensibles a la destrucción, pero sí se han hallado partes de ellos que por lo menos son lo suficientemente diagnósticos para saber que estuvieron presentes o que usaron o que corresponden a alguna familia o género. Cráneo no hay.
cráneo sí es lo más raro y casi es lo más sensible a destruirse. Por lo menos nosotros podríamos saber que hubo parte del cráneo en caso encontremos un cuadrado, un hueso cuadrado, que es más durable. Entonces, por lo menos por ahí podríamos saber que estuvo presente algo del cráneo, pero simplemente se destruyó con el paso del tiempo. O de repente por alguna acción mecánica, de la misma deposición de los estratos o algún efecto que haya tenido. Pero como les mencionaba, ¿no? Que para la intención de esta presentación es para ver la composición de la ornitofauna y cuánto ha cambiado. El uso que se le ha dado, por lo menos, para eso necesitaríamos complementar el trabajo, el análisis con mayores datos y presentarlos de una manera más estadística, ¿no? Pues sí, pues gracias por tu respuesta y felicidades. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Y pues le vamos a dar la palabra a Mari Ávila, que está aquí con la manita levantada. Mari, adelante. Gracias, Normita. De nada. Hola, Eli, otra vez. Me gustaría hacer unos pequeños comentarios. A mí me parece muy importante el enfoque que tienes tú como médico veterinario sobre la identificación de taxas, que a veces es lo que a nosotros nos falta como arqueólogos, ¿no? Tenemos la base arqueológica, obviamente, lo importante de la arqueozoología o su arqueología, como querramos llamarlo, es entender las relaciones entre el humano y la utilización de la fauna principalmente. Pero a veces, como no tenemos formación como biólogos, médicos veterinarios, sufrimos mucho y tenemos que buscar maneras de aprender a identificar estas taxas. Entonces, a mí me parece que tu trabajo es bastante importante. Tengo un par de preguntas que espero que no quitar mucho tiempo. Sé que te has centrado más en el tema de identificación de especies, de identificación de taxas, pero me gustaría saber, he visto marcas de corte de descuartizamiento hasta ahora, ¿existen o has visto dentro de la muestra que has analizado en Guarapuquiana evidencias de alteraciones térmicas? No sé si necesariamente carbonizados o calcinados. Tengo entendido que por lo general las aves eran preparadas en, por ejemplo, estofado junto con las especies malacológicas. Es algo que reportan, me parece, que para Casma. Y otro tema que tengo es, bueno, cuando yo estuve en Huacapuquiana, recuerdo mucho material ictiológico de anchovetas y tengo entendido que al menos el cormorán guanay es especialista en este tipo de comer este tipo de peces. No estoy muy segura y quería que quizás me lo especificaras un poco si es que lo conoces bien. Y como para apuntar un poquito a lo de Norma, sí tenemos taxidermia un poco dentro en el Perú, que es en la zona de Paracas. Quizás no taxidermia como se le ha conocido de repente en México, pero principalmente de citácidos, loros, guacamayos, en el área también de Moquegua, en Cerro Baúl. Y tenemos algunos ejemplares en el Museo de Nueva York de historia natural, de básicamente maquetas de loros y aves citácidas eh, hechas en base al esqueleto, ¿no? El esqueleto, básicamente que retiraban toda la piel, toda la carne, todos los órganos y volvían a armar al animal. Entonces, y una última pregunta, ¿tú crees, Ali, que el ecosistema que existe dentro de Lima, en este caso el área de Miraflores, donde está ubicado Huacapuquiana, tan cercano de alguna manera a Pantanos de Villa, tan cercano un poco a las lomas y cercano a la zona de playa, haya de alguna manera influenciado a la gran cantidad de aves que existen en el sitio? Excelente, Mari. Gracias por las preguntas y gracias por tus cálidos comentarios. Acerca de las alteraciones térmicas, sí, sí hemos notado diferentes alteraciones térmicas que van desde probablemente cerca de un fogón hasta carbonizados. La mayor parte usualmente corresponden no a aves, usualmente son, no es una muestra grande, pues es una muestra pequeña, corresponde a mamíferos. Dentro de aves me parece que carbonizados no, pero que sí me parece que están en proporción alterados. De repente han estado cerca de un fogón, cerca del lugar donde han estado eh, una fuente grande de fuego. Y usualmente esto corresponde no a especies pequeñas, sino a lo más grandes. Guanay, cosas como ellas. En la relación entre anchoveta y guanay,
Bueno, sí, es muy fuerte. La principal fuente de alimento de los guanayes, el cormorán guanay, Protocoras bilis, sí son las anchovetas. Presencia de anchoveta en los especímenes geológicos, sí, sí hay. Eh, lo más probable es que si, mientras ellos estaban capturando peces, pues también es fácil capturar un guanay. Imagínense, ahora en la actualidad ustedes lanzan una red para pescar a un pez que está por ahí, y donde hay una gran cantidad de guanayes, lo más probable es que se enríe el guanay. Imagínense hace unos 500 años atrás, donde había mayor cantidad de eso, lanzas una red, lo más probable es que captures tu pez junto con tu guanay dentro de la red. Eh, Así que casi todo lo que se estaba utilizando era fuertemente la corriente de Humboldt, justamente donde están ambas especies, el anchoveta junto con el guanay, pues sí es bien fuerte y van a encontrar a ambas. La última pregunta, ¿cuál era, Mari? Me hiciste tres preguntas y ya me estoy olvidando la última. ¿Cómo afectó los ecosistemas circundantes alrededor de Boca Puyana, sea esto, lomas, los pantanos de Villa, como sabes, es un lugar espectacular para avistamiento de aves, y bueno, el litoral peruano, en la biodiversidad o la gran diversidad que existe de las especies identificadas dentro de sí? Excelente. Sí ha habido un impacto, por lo menos dentro del registro geológico. Me parece que aún la población no era tan grande como para causar un impacto suficiente como para deteriorar el ecosistema mismo. Me parece que lo más interesante, especialmente del tiburón y de estas especies pelágicas que ya no están actualmente, es que esta corrosión, esta degradación del mismo ambiente no es arqueológico, sino es algo moderno, es algo más relacionado a este tiempo histórico, más a la acción rápida del hombre en este momento. Para aquella época, por lo menos el uso que le dieron a estos tres tipos, a estos diferentes ambientes, no, a pesar de que sí extrajeron especies que estaban en ese lugar, el impacto me parece que no era lo suficientemente fuerte como para poder deteriorarlo. Lo más importante es, por ejemplo, el tiburón era indefinible, que ya no existe en la actualidad población que se reproduzca en la costa peruana, pero sí la hubo, y que consumieron a esta especie, por lo que la capturaron, y que dentro de todo el banquete ritual que hicieron, solamente consumieron uno de ellos, pues quiere decir que por lo menos no fue enfocada una pesquería grande enfocada a él, pero de que tuvieron eh, a una predilección por justamente esta especie, que probablemente haya sido la misma que está estilizada dentro de sus cerámicas. Pues muchas gracias, Ali. Mari, ¿algún otro comentario que quisieras hacer? Bueno, yo he analizado aves, pero más al sur, entonces en Cerro Azul, ¿no? Bueno, en general, Camélido, sabes, el análisis arqueológico completo que se hizo de Cerro Azul. Me llama mucho la atención que en Cerro Azul sí tenemos una gran cantidad de pelícanos. Es la segunda especie de ave más utilizada, con evidencias de marca de corte, utilización para artefactos. Entonces, bueno, estamos hablando de playas diferentes, ¿no? De alguna manera, Cerro Azul tiene una zona de rocas donde hay una gran cantidad donde anidan los cormoranes guanay. Otra cosa que sería interesante ver, en el registro arqueológico también encontramos a veces gran cantidad de plumas, dependiendo del sitio y cómo se haya conservado, ¿no? Acá, por ejemplo, donde yo estoy en la sierra del Perú, no se conservan, pero en la costa, por ejemplo, yo he visto y he podido identificar, por ejemplo, guacamayos, algunas aves gallinazos tenemos en la costa norte, entonces, bueno, de repente quizás más adelante podamos ver ese tema, ¿no? Pero muchas gracias, Ali, porque de todas maneras el enfoque que él ha dado es muy, muy importante para entender la taxidermia, la taxonomía de estas aves en el Perú. Ali, ¿quieres algún otro comentario añadir a este? Bueno, solamente agradecerles tanto a la comisión de aquí que se formó acá en el Perú, como a ustedes en México por darme este espacio para poder difundir nuestros trabajos. Y bueno, que haya más momentos como este para poder conversar, preguntarnos y avanzar en su trabajo de arqueología, de investigación. Claro, mira, te voy a pasar los correos de Normita, la maestra Norma Valentín, y del doctor Raúl Valadez,
Se lo voy a compartir a las 3 compañeras aquí presentes para que te lo hagan llegar estos correos. Y bueno, la pregunta obligada, Ali, ¿en dónde podemos observar o bajar tus publicaciones? Sabemos que tienes una de estas publicaciones como de las más frecuentadas y citadas, que son sobre estos tiburones, por ejemplo, pero ¿dónde podemos encontrar más información? Creo que algunos o muchos de nosotros estamos interesados en la problemática de aves, de sociedades complejas como la que nos presentaste. ¿En dónde tienes alguna página, Research Academy, Academia o en alguna plataforma, o cómo contactarte? Qué bueno, qué bueno. Excelente pregunta. Pueden bajar mis publicaciones en mi página de ResearchGate. Estoy así como Ali Altamirano. O me pueden escribir a mi correo Yahoo. Justamente creo que al principio estaba mi correo, o si no lo puedo dejar aquí por el chat. Si lo dejas sería todo un honor para nosotros y buscarte o escribirte en este sentido. Y además, yo creo que aquí la gran mayoría de los presentes son muy jóvenes y creo que esto también nos da mucho aliento para los que ya no somos tan jóvenes, ver el desarrollo de la arqueozoología en el Perú. Nos da mucho gusto que exista interés y que vaya, ese interés también les tocó a ustedes ahora picar piedra, porque veo que es picar piedra en algunos países, como en este caso, ¿no? Pero que ese picar piedra les va a ir fortaleciendo y hacer construcciones académicas muy, muy interesantes. Yo creo que este espacio es para todos los jóvenes y no tan jóvenes que nos siguen, y qué bueno que nos hayamos reunido en esta sala. Y pues para ir cerrando el ciclo de conferencias del día de hoy, gracias, ya aquí tenemos el correo electrónico del compañero Ali Altamirano, pues para ir cerrando. Raúl, ¿quieres dejar algún comentario general, Raúl? No, digo, yo creo que todo lo que has dicho ahorita es muy, muy preciso en cuanto a todo el reto que tienen los jóvenes con estas investigaciones, y que, bueno, pues así que lo único o lo mejor que puede hacer uno es darles el espacio y también pues estar presentes en la medida que sienta uno que puede apoyar o se le solicite a uno el apoyo. Pues muchas gracias, Raúl. Y pues vamos a invitarlos como iniciamos nuestro ciclo de conferencias Avance en la Arqueozoología del Perú al Bicentenario. Este título tiene algo que ver porque próximamente Perú va a festejar o está ya en sus festejos del Bicentenario. Vamos a tener la siguiente conferencia de Paul Nivardo Rojas, que versa en explotación de camélidos durante la fase Mochica 3, Mochica 4, en el conjunto arquitectónico 35 del complejo arqueológico Huacas del Sol y de la Luna. Y bueno, es una conferencia bastante interesante. Les invitamos el próximo viernes a las 11 horas, hora de Perú y hora de México. Les invitamos a que nos sigan y este es su espacio. Muchísimas gracias a todas y a todos, a las organizadoras de este evento, a Ali Altamirano por apadrinar este inicio de ciclo de conferencias, y esperemos que esto salga próximamente en los diferentes medios. Se graba esto con esa finalidad. Muchísimas gracias. Buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a donde quiera que nos estemos mirando. Hasta la próxima. Un gusto. Felicidades a todos. Mucho gusto estar acá.
Nos vemos. Nos vemos.